En nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, quiero darles la más cordial bienvenida al cuarto Foro Internacional de Protección al Consumidor, Publicidad y Derecho, un evento conjuntamente organizado con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la SIC, y que tiene como objetivo generar durante estos 2 días un espacio de discusión sobre la importancia que tiene el cumplimiento de los parámetros establecidos en los regímenes de protección al consumidor para crear y difundir piezas publicitarias, la responsabilidad y las herramientas al alcance de las autoridades y las autorreguladores en el monitoreo de dichas actividades independientemente del medio en el que se lleven a cabo. Nos acompañan en la mesa principal de instalación de este foro el señor Hassan Kakaya, director del Programa de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el señor Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de Industria y Comercio, y el señor Jorge Enrique Sánchez Medina, superintendente delegado para la protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Damos inicio a este cuarto Foro Internacional de Protección al Consumidor, Publicidad y Derecho con las palabras de bienvenida por parte del doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, superintendente delegado para la protección al consumidor. Señor Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo del Castillo, señor Hassan Kakaya, director de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, señores representantes de las autoridades de protección al consumidor de los países pertenecientes al Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, señora Leslie Ferry y señor Michael Pancera, autoridades de la Oficina de Protección al Consumidor de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, señora Nora Sanín, presidente de Andiario, señora Paula Cortés, presidente de ANATO, conferencistas invitados, señores asistentes. La política pública de protección al consumidor amerita espacios de deliberación como los que hoy propicia este cuarto Foro Internacional, al que hoy Colombia sirve de sede a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y que hemos organizado en asocio con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Adquirimos el compromiso de organizar este evento el año pasado en la ciudad de Guadalajara con ocasión de la 8ª reunión del Foro Iberoamericano de Protección al Consumidor FIAC. La 9ª edición de dicho foro, del FIAC, se realizará a su vez a partir del próximo jueves y Colombia asumirá el próximo mes de noviembre la presidencia, que recibirá luego de la destacada gestión que la autoridad mexicana ha hecho al frente de dicha dignidad. Que estos 2 eventos se realicen en forma consecutiva a lo largo de esta semana hace posible la participación en este foro de representantes de autoridades de protección al consumidor de 17 países que nos acompañan en esta sala, a quienes aprovechamos para saludar y esperamos se sientan a gusto en esta nuestra ciudad, Bogotá. En la Superintendencia de Industria y Comercio estamos convencidos que si las políticas públicas tienen por fin primordial el bienestar de la gente, las que atañen a los derechos de los consumidores no se pueden describir mejor sino por el hecho de perseguir dicho propósito. El consumo, además del fenómeno económico que es y de cuya evolución han estado atentos los mercados, los académicos y las autoridades, no es nada distinto al mecanismo por excelencia para la satisfacción de necesidades de las personas en las sociedades capitalistas. La satisfacción de todo tipo de necesidades de las personas, desde las más trascendentales pasando por las suntuarias hasta las básicas. Que las transacciones que permiten la satisfacción de necesidades estén sometidas a controversias quizás sea inevitable. Quizá lo sea por su amplio volumen, por la desprevención como la mayoría de ellas se perfeccionan y por las diferentes expectativas de quienes abastecen los mercados y de quienes nos servimos de ellos. Con todo, debe ser una preocupación fundamental de la política pública económica que la satisfacción de necesidades de las personas no esté sometida a frustraciones sistemáticas o a vicisitudes recurrentes.
No importa que ellas sean atribuibles a conductas inescrupulosas de empresarios o a una cultura irresponsable de los propios consumidores. Que dicha problemática ocurra y que las autoridades sean indiferentes es un fenómeno grave para la economía, para los consumidores, por supuesto, pero también para los mercados en general, de cuya capacidad de generar confianza depende en buena medida su crecimiento. Hemos dicho desde la Superintendencia de Industria y Comercio en forma recurrente que las instituciones del derecho del consumo no están previstas en beneficio exclusivo de los consumidores, como podría pensarse. Estamos convencidos de que sirven a la competitividad de empresarios y del país. Se discute en el marco de la UNCITRAL, por ejemplo, qué hacer para incentivar el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo. Y una de las iniciativas pasa por la adopción de un mecanismo para la solución de conflictos que provoquen en los consumidores mayor confianza en su beneficio y en el intercambio comercial global. Que el Estado se involucre en los negocios jurídicos entre particulares, lo ha explicado ya la doctrina, se fundamenta en el hecho de que hoy interesa la función social del contrato y en que el Estado, parafraseando a los profesores Soto y Mosset en su obra sobre el contrato en la economía de mercado, el Estado no puede ignorar la resonancia que una injusticia contractual pueda tener frente a la sociedad. No basta con ofrecer o poner a disposición de la gente un remedio judicial, ni siquiera que el remedio sea más o menos expedito. La política pública en la materia exige un papel activo en la salvaguarda de los derechos patrimoniales y de los intereses difusos que se afectan por estas causas, en la información y en la educación de los involucrados. En el caso colombiano es además un deber de rango constitucional, pues el aprovisionamiento de bienes en los mercados, de acuerdo con el texto del artículo 78 de la Constitución Política, debe observar precisas reglas para la seguridad y satisfacción de las necesidades de las personas. La protección al consumidor tiene una contrapartida obvia, y es la práctica comercial y empresarial. Hemos dicho también reiteradamente que entre nosotros el Estatuto del Consumidor quizá quedó mal denominado y debió llamarse el Estatuto del Consumidor y del Empresario. Ambos tienen allí una guía sobre la mejor forma de ejercer sus roles para hacer de las transacciones de consumo una situación de ventaja y crecimiento para todos y no motivo de desequilibrio económico. Este cuarto foro de protección al consumidor, organizado con el auspicio de la UNTACT, ha querido concentrar la temática de liberación en un asunto que podría parecer demasiado específico. Claro que el régimen de protección al consumidor es amplio y allí hay temas trascendentales como la calidad y idoneidad de los bienes, las particularidades del régimen de responsabilidad patrimonial y administrativa, la seguridad de bienes y servicios de consumo, las reglas sobre comercio electrónico, por solo mencionar algunos. Con todo, es deliberado que en esta ocasión la discusión que se propone gire en torno exclusivo de uno solo de los temas que componen dicho régimen jurídico, y del que a nuestro juicio depende en buena medida la construcción de una cultura de consumo sana y responsable. La publicidad y la información que se suministra sobre los bienes y servicios que se encuentran en el mercado constituye punto de partida para el ejercicio de los derechos y prerrogativas de los consumidores. En efecto, el que la actividad publicitaria observe unas mínimas reglas hace posible a su vez exigir de los consumidores el ejercicio responsable de sus decisiones de consumo libres de engaño. La aproximación moderna del derecho del consumidor asume que su única desventaja, que cada vez lo es menos, es poder adoptar decisiones con la información precisa de lo que se adquiere y con incentivos apropiados a su decisión de compra. En este contexto, la publicidad es asunto de especial importancia. Es parte integral del proceso productivo, casi al punto que la venta de un bien o servicio no se concibe hoy sin una estrategia publicitaria, aún la más precaria, casi como un insumo más. La publicidad va de la mano con el proceso de mover un producto o servicio desde su origen o materia prima hasta el consumidor final.
Creemos que la publicidad es herramienta extraordinaria para el vendedor y lo debe ser para el consumidor, siempre que observe unas mínimas reglas, algunas de ellas concebidas en el seno mismo de la industria, la autorregulación publicitaria, y otras de orden público que están previstas en la ley. La agenda académica propuesta en el foro aspira a deliberar sobre unas y otras en estos 2 días y sacar una idea de los criterios que permiten un balance entre la libertad de empresa y los derechos de los consumidores. Trabajando sobre la agenda académica de este foro en estos meses, nos hicimos conscientes de que hablar de publicidad y derecho implicaba una especie de contradicción. En particular nos interrogamos si acaso no estábamos invitando a la gente a un foro en el que vamos a hablar de los límites de la creatividad. La publicidad, somos conscientes también, es el lenguaje creativo. Ese es el lenguaje. Nos preguntamos entonces si no sería acaso equiparable a una invitación para hablar sobre la empírica de la fe. Llegamos a preguntarnos cómo puede acaso interesar a los creativos que les hablen de sus límites. ¿Cómo puede interesar a los anunciantes de un bien o servicio saber que no todos los incentivos que hacen para venderlos son válidos? De no ser, por supuesto, porque inobservar los límites puede acarrearles consecuencias jurídicas. Con todo, la verdad es que este tema nos ha resultado apasionante en el ejercicio de nuestras funciones como autoridad y en el debate mismo que provoca, no solo de cara al régimen de protección al consumidor, sino por las inevitables asociaciones de aquel con temas relacionados con los derechos de libertad de empresa, libre iniciativa privada, libertad de expresión, privacidad, propiedad industrial y demás. Les auguro interesantes debates provechosos para todos sobre temas como la responsabilidad de los medios de comunicación en la emisión de publicidad engañosa, los requisitos de los soportes de las proclamas publicitarias, la sutil línea entre la autorregulación y la regulación publicitaria, entre otros. Damos gracias por su asistencia y esperamos como entidad seguir dando valor a lo que ustedes valoran. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Sánchez las palabras de bienvenida y a continuación se dirige a ustedes el doctor Hassan Kakaya, director del Programa de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Buenos días. Señor Pablo Felipe Robledo del Castillo, superintendente de SIC, señor Jorge Sánchez Medina, Deputy Superintendent de SIC, distinguidos jefes de agencias de protección del consumidor, directores de gobiernos, amigos y colegas, un buen día a todos. Es para la UNCTAD y las naciones en general un gran honor y para mí también dar uso del palabra ante tan distinguida audiencia para participar a la inauguración del 4º Foro Internacional de Protección al Consumidor, consagrado en esta edición a debatir la relación entre publicidad y derecho del consumidor. La iniciativa de celebrar este foro estrecho con la cooperación entre América Latina y las Naciones Unidas fue una iniciativa del parte del gobierno de Ecuador y nació hace 4 años en Guayaquil, Ecuador. Entonces me lleno de orgullo observar la consolidación de esta iniciativa y quiero celebrar con ustedes los frutos que este foro genera y que son fundamentales para la cooperación en la región. Al empezar la evolución del foro, observamos su consolidación como una referente en la región, la América Latina y más allá, para abordar asuntos de interés común entre agencias gubernamentales, asociaciones de consumidores, sector privado, asociaciones patronales y miembros del mundo académico. El diálogo franco y sosegado entre todos estos actores nos permiten encontrar la necesaria coherencia en la formulación y la ejecución de las políticas públicas
y de esta forma promover la prosperidad de todos, es decir, tanto consumidores como empresas. Como ya mencioné, la primera edición del foro tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil en el año 2011. En él se analizó la relación entre la defensa de la competencia y la protección del consumidor. En Lima, en el año 2012, se trató la relación de la protección del consumidor y la educación a jóvenes consumidores, y mientras que la edición de 2013 en Santo Domingo se dedicó eminentemente a debatir las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor y los retos que afrontan los consumidores en el sector turístico transfronterizo. En todas las ediciones observamos cómo los vínculos entre agencias latinoamericanas se hacen más estúpidos y cómo expresan su firme compromiso del diálogo con la sociedad civil. Es un tema muy importante, la cooperación entre el público, el gobierno y la sociedad civil. Latinoamérica muestra hoy el camino de la protección al consumidor a otras regiones del mundo, un firme compromiso con la eficiencia de los mercados, protegiendo a las partes más necesitadas sin impedir a la competitividad de las empresas. El constante diálogo y la actitud proactiva de los países latinoamericanos nos rinden permeables a las mejores prácticas internacionales, aportando soluciones innovadoras que despierten interés de los países en desarrollo a nivel global. Señoras y señores, el foro no solo permite la puesta en común de soluciones eficaces a problemas comunes en la región, sino que también sirve de espacio de reflexión entre actores públicos y privados sobre el devenir de la protección al consumidor, es decir, los retos actuales y futuros que conllevan un desarrollo económico sostenido y que se deben encontrar para asegurar que el mismo sea sostenible a lo largo del siglo XXI. Como ustedes saben, la UNCTAD ha sido trabajando para revisar las directrices de Naciones Unidas para protección al consumidor. Actualmente, la UNCTAD está llevando a cabo consultas abiertas que permiten compilar los retos y las expectativas que presenta la protección al consumidor a nivel mundial. En este sentido, quiero agradecer el liderazgo y los esfuerzos que las señoras Altagracia Paulina de República Dominicana y la señora Cintia Zapata de Costa Rica han llevado a cabo de los últimos años como presidente del grupo de ad hoc de expertos y con la recepción de la reunión en Santo Domingo. Tenemos, a modo de ejemplo de esta cooperación, contamos también con un grupo de trabajo presidido por la señora Juliana Pereira de Brasil y el doctor Rainer Metz de Alemania, que está examinando precisamente las necesidades regulatorias de la publicidad engañosa o abusiva. Es por ello que las discusiones sobre publicidad y derecho que se desarrollarán en estos próximos días nos servirán como aporte a la discusión en curso a nivel global que culminarán en una reunión sobre la revisión de las directrices de las Naciones Unidas por la protección al consumidor, celebrarse en Ginebra el 22 y el 23 de enero 2014. Espero que los debates contribuyan también al espíritu del intercambio franco y constructivo que ha forjado el devenir del foro y que las conclusiones
a las que aquí llegaron sirven para alcanzar un entendimiento común de las relaciones de consumo en este aspecto. Estamos ahora listos para iniciar nuestras discusiones y deliberaciones que enriquecerán en definitiva esta importante temática. No puedo terminar mis palabras sin agradecer al gobierno, al SIC, por la excelente organización de este evento y la calurosa recepción que hemos recibido. Gracias a todos. Agradecemos las palabras al doctor Hassan Cacaya, y para dar inicio oficial a la agenda académica programada en el Cuarto Foro Internacional de Protección al Consumidor, Publicidad y Derecho, con ustedes el señor Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio. Doctor Hassan Cacaya, director de Políticas de Competencia y Protección al Consumidor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a las autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, que nos acompañan en este evento y en nuestra próxima reunión del FIAC. Doctora Nora Sanín, presidente de Andiarios, doctora Paula Cortés, presidente de ANATO, señores funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás funcionarios públicos que nos acompañan, empresarios, abogados y defensores de consumidores que están aquí presentes, señores periodistas, amigos todos, y empiezo, para que no se me vaya a olvidar, por agradecer obviamente a quienes han trabajado durante tanto tiempo y con tanto ahínco para que este importante evento y nuestra reunión del FIAC sea un éxito, como seguramente lo será, por el bien de la protección de los derechos al consumidor, que cada vez tiene más importancia. Ante los embates del denominado liberalismo salvaje, los estados latinoamericanos se han visto en la necesidad de reestructurar el ejercicio de sus funciones y competencias, no solo frente a aspectos económicos comerciales, sino también frente a temáticas sociales que afectan directamente los derechos de los asociados. Dentro de este entramado socioeconómico, los derechos de los consumidores cobran cardinal importancia como uno de los principales bienes jurídicos que debe tutelar un Estado social de derecho. La influencia que la Escuela de Chicago produjo en Latinoamérica hizo que los estados dejaran cada vez más de intervenir en las relaciones económicas como operadores para centrarse en su rol de autoridad, de regulador de las actividades económicas de los estados, y ante este panorama es necesario concebir un nuevo contrato social en donde el Estado, aún no siendo protagonista de la economía, no actúe únicamente como un simple vigía sin mayores facultades, sino que entre a ser el contrapeso en la balanza de las relaciones comerciales para lograr que el desarrollo empresarial, que es fundamental en los países, se preserve sin que eso suponga la mengua del bienestar de los ciudadanos. La protección del consumidor es y tiene que seguir siendo una de las políticas de este nuevo tipo de Estado, propendiendo en todo momento por la equidad, la certeza, la seguridad jurídica y la justicia en las relaciones comerciales. De ahí que este gobierno, el de Colombia, y el Congreso de la República se empeñaran, no hace más de 3 años, en reformar su legislación interna sobre la materia, pasando de un sencillo esquema de protección al consumidor como el que contenía el Decreto Ley 3466 de 1982
a un sistema de normas que articula los derechos y deberes de los consumidores y empresarios con las distintas herramientas procesales para hacerlos efectivos y a su vez imponer obligaciones a las autoridades para transformar de manera decidida la cultura de consumo en Colombia, implementando programas y políticas públicas que le imprimen hoy a la protección al consumidor una dimensión social nunca antes vista en Colombia. Desde su entrada en vigencia en abril del 2012, el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 del 2011, ha ido permeando un contexto que desconocía lo que era la verdadera protección al consumidor y ha hecho que consumidores, empresarios y autoridades fijen su atención en los distintos aspectos que componen el derecho del consumo. A partir de ahí, hemos tenido como norte en la Superintendencia de Industria y Comercio 4 verbos rectores que orientan nuestras funciones y la efectiva aplicación del nuevo Estatuto del Consumidor: componer, sancionar, informar y educar. Repito, componer, sancionar, informar y educar. Frente al primero de ellos, componer, el nuevo Estatuto del Consumidor permitió a la Superintendencia de Industria y Comercio continuar ejerciendo funciones jurisdiccionales para que, como juez del sistema judicial colombiano, proteja los derechos de los consumidores e introdujo para el efecto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la acción de protección al consumidor, lo que significa que los consumidores que sientan vulnerados sus derechos particulares y subjetivos tengan la alternativa de acudir a un juez civil de la rama judicial o a la Superintendencia de Industria y Comercio, si así lo prefieren. Mediante esta acción se deciden los asuntos contenciosos de interés particular que tienen como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a sus derechos, los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía, los encaminados a obtener la reparación de daños causados a los bienes en la prestación de servicios por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en donde se presente tal vulneración. Una vez el consumidor afectado hace legítimo ejercicio de su acción de protección ante la rama judicial o ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se abren las compuertas de un trámite procesal expedito, pero que exige las formalidades de cualquier tipo de acción judicial ordinaria y que está diseñado para permitir resolver las pretensiones particulares del consumidor frente al empresario que actúa como su contraparte, de la forma que la autoridad judicial considere más justo, según lo probado en el proceso, y permitiendo, obviamente, la conciliación entre las partes. Así, desde abril del 2012, momento en que, como ya dije, el nuevo Estatuto del Consumidor entró en vigencia, hasta el día de hoy, la Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido más de 71.139 demandas, óigase bien, 71.139 demandas, lo que equivale a lo que reciben al año más de 40 juzgados congestionados de Colombia, adelantando aproximadamente 8.000 audiencias de conciliación que permitieron acercar a los extremos en disputa para que autocompusieran su litigio. Pero quizá el gran avance del Estatuto del Consumidor no fue la reivindicación de los derechos particulares de los consumidores por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio como juez, pues herramienta similar existía ya desde 1998, sino la posibilidad de imponer, además de la condena que corresponda al empresario que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, una sanción ejemplarizante en cada caso de hasta 150 salarios mínimos, lo que equivale a 90 millones de pesos o $45.000, que se fija teniendo en cuenta las circunstancias de agravación debidamente comprobadas, lo que sin lugar a dudas se ha convertido en la herramienta más eficaz de política pública para hacer efectiva la terminación anormal de los procesos particulares de los consumidores vía transacción, vía conciliación o incluso para evitar que esos procesos existan o que existan en menor número. Ya en el campo sancionatorio, pero frente al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor, mediante las que se protegen derechos generales o colectivos de los consumidores,
la Superintendencia de Industria y Comercio adelanta actuaciones administrativas iniciadas de oficio o a petición de parte que pueden terminar con multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales, equivalentes a 1.200 millones de pesos o $600.000, permitiendo generar una disciplina en el mercado de productores y proveedores de bienes y servicios y a la vez crear confianza institucional en los consumidores, quienes al ver amenazados sus derechos se sienten seguros y confiados de acudir ante una autoridad que está presta a atender sus denuncias y a responderlas con prontitud y la justicia esperadas. Hoy, gracias al fortalecimiento institucional que nos han dejado las reformas legales y administrativas y al trabajo dedicado para ponerlas en práctica, estamos logrando generar, sin duda, una nueva cultura de consumo en Colombia, en donde los consumidores no solo exigen el cumplimiento de sus derechos por parte de productores y proveedores, sino que, más importante, se están convirtiendo en guardianes o veedores de la protección al consumidor, denunciando con plena confianza los casos de vulneración de sus derechos. Podemos decir, con gran orgullo, que el 90% de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad administrativa de protección al consumidor resulta de denuncias que los propios consumidores presentan para que se impongan las sanciones respectivas. Sin ambajes, lo que hacemos lo hacemos en gran medida porque nos lo cuentan los consumidores colombianos. En efecto, en los últimos años, las sanciones en ejercicio de la función de policía administrativa en materia de protección al consumidor se han multiplicado de manera exponencial, especialmente a partir de la vigencia del nuevo Estatuto del Consumidor, pues mientras en el año 2009 fueron tan solo 5.625 millones de pesos en sanciones, algo así como $2,5 millones, hemos pasado el año pasado a 74.000 millones, suma superior a $37 millones, y en lo que va corrido el año, multas por más de $20 millones a distintos agentes del mercado, lo que prueba nuestro indeclinable compromiso por defender de manera implacable los derechos de los consumidores en Colombia. De otra parte, resulta muy importante destacar que las funciones de esta superintendencia no se circunscriben a temas de policía administrativa o a temas judiciales, sino que paralelamente el Estatuto del Consumidor buscó también que tanto los consumidores como los empresarios conozcan cuáles son sus derechos y deberes, conozcan los trámites que puedan adelantar ante las autoridades competentes y cuenten con los canales idóneos para comunicarse con ellas. En cumplimiento de este mandato, la Superintendencia creó un grupo especializado de atención al ciudadano que desde abril del 2012 ha atendido a más de 100.000 personas. Igualmente, ha invertido grandes esfuerzos en hacer que su página web se constituya como una herramienta completa y amigable para que los colombianos puedan tener un acercamiento directo con la entidad en las diferentes materias que son de su competencia, pudiendo recibir capacitaciones virtuales y adelantar más de 32 trámites en línea que permiten a los ciudadanos desde cualquier parte del país resolver dudas jurídicas y consultar las decisiones emitidas en cada una de las materias a nuestro cargo. Como reconocimiento al esfuerzo de la Superintendencia, la página web www.sic.gov.co fue galardonada entre 550 entidades nominadas como el mejor sitio web de gobierno por el programa Colombia en Línea, dentro de un concurso que realizan anualmente la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Casa Editorial El Tiempo. La labor de información que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio no se agota en permitir la gestión de trámites y orientación de consultas para el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. Esta tarea, orientada por los principios y derechos contenidos en el Estatuto del Consumidor, se robustece con un completo programa de educación a los consumidores y empresarios de Colombia. Desde que entró en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio ha capacitado a más de 1.241 niños de edad escolar para que desde temprana edad se inicien en la cultura del consumo responsable y número similar de comerciantes y empresarios. Asimismo, se ha trasladado
con el programa SIGMOVIL a 11 ciudades del país durante una semana, reuniéndose en distintos escenarios con empresarios y consumidores, superintendentes, delegados y autoridades locales para buscar soluciones comunes a los problemas e inquietudes que se presentan a lo largo y ancho del territorio nacional. Con ello, aparece un quinto verbo que quizás por su importancia actual no mencioné en conjunto con los demás y que yo he llamado coloquialmente desbogotanizar. La desbogotanización no es otra cosa que la regionalización o descentralización de la entidad con la que esperamos contribuir a pagar la deuda histórica que esta superintendencia ha tenido con las regiones por más de 50 años. Así, a través de un instrumento legal dispuesto por el nuevo Estatuto del Consumidor, conocido como la Red Nacional de Protección al Consumidor, a cargo de la superintendencia, estamos cumpliendo el sueño de llegar a las regiones y a lugares donde nunca antes había hecho presencia esta entidad, no solo para atender quejas, reclamos y demandas, sino para capacitar productores, proveedores y autoridades locales en los temas relativos al derecho de consumo. Proyectos como la Ruta del Consumidor, con el que con una moderna unidad móvil o bus, tenemos uno de 5 que esperamos tener, recorremos el país y que desde el pasado mes de marzo ha visitado 14 departamentos y ha atendido a más de 8.000 personas en 40 municipios del país a los que nunca había ido la Superintendencia de Industria y Comercio, permitiéndoles adelantar trámites y esclarecer dudas en materia de la protección al consumidor, o las casas del consumidor que hemos construido con las alcaldías municipales para apoyar a autoridades locales en el correcto ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control y prestar orientación permanente a los consumidores y empresarios de la región. Constituye la mejor muestra del cumplimiento del primero de mis propósitos cuando asumí el cargo de superintendente en el programa de la desbogotanización. Eso espero se convierta en el gran legado que nosotros dejemos en esta entidad. Transcurridos 2 años desde que la Ley 1480 de 2011 entró en vigencia, hemos visto un despertar y florecer de los consumidores, quienes ahora, educados, pero sobre todo empoderados, no solo conocen cuáles son sus derechos y obligaciones, sino que se sienten en plena capacidad y confianza para exigir, a través de los distintos mecanismos, un constante acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y de las autoridades judiciales. Asimismo, hemos logrado sembrar la semilla, ya por cierto florecida, de una cultura empresarial de responsabilidad y acatamiento del Estatuto del Consumidor, pues finalmente cada vez el empresariado entiende más que los consumidores son su activo más valioso y protegerlos es un instrumento efectivo de competitividad. Ha sido 2 años de exitosa cimentación del derecho del consumo en Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo su labor de custodia y tenaz ejecución de los mandatos contenidos en el Estatuto del Consumidor. No es entonces fortuito que sigamos diciendo con la más fiel convicción que en esta superintendencia valoramos lo que cada uno de los consumidores valora. Continuando con esta labor, el día de hoy inauguramos el 4º Foro Internacional de Protección al Consumidor, que además de reunir en un mismo escenario a expertos nacionales e internacionales que expondrán las más novedosas posturas frente a la compleja relación entre publicidad y el derecho, será la antesala de la reunión anual del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor, FIAC, donde las distintas autoridades de Iberoamérica fijaremos la hoja de ruta para continuar robusteciendo las políticas públicas en materia de protección al consumidor. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, damos por instalado el 4º Foro Internacional de Protección al Consumidor, Publicidad y Derecho.